La Archidiócesis de Toledo reunirá este fin de semana a más de 400 jóvenes en el primer encuentro de confirmandos que se celebrará en Talavera de la Reina. Buenas noches, un encuentro que presidirá el señor arzobispo don Francisco Cerro, que recibirá de los jóvenes el aceite que será bendecido en la misa crismal. Titulares. Es martes 14 de marzo y la actualidad del día nos lleva hasta el Palacio de Fuensalida. Con esta firma, patronal y sindicatos acuerdan con el Gobierno regional las 66 medidas de la Estrategia por el Empleo, en la que se invertirán 1.100 millones de euros en los próximos 4 años. En un día en el que hemos conocido las cifras del IPC, la inflación no da tregua a nuestros bolsillos, especialmente al hacer la compra. Los precios de los alimentos se han disparado un 17,5% en un año, su mayor alza en los últimos 20 años. La reforma de la Casa del Diamantista será la obra estrella de la Confederación Hidrográfica del Tajo en el cauce del río a su paso por Toledo. Hoy han presentado el proyecto un día después de la aprobación del último trasvase. La ascensión, esta escultura del artista italiano Nino Longobardi, puede contemplarse ya en el Mirador de San Juan de los Reyes. El señor arzobispo ha bendecido hoy la obra donada por Roberto Polo. Comenzamos. Cristo y su Iglesia os necesitan. Con este mensaje se dirige el señor arzobispo de Toledo a los jóvenes que participarán en el primer encuentro de confirmandos. Se celebrará este sábado en Talavera de la Reina y la Basílica del Prado acogerá esta jornada en la que cada parroquia depositará aceite en el ánfora que será consagrado en la misa crismal. Este sábado 18 de marzo se celebrará en nuestra Archidiócesis de Toledo el primer encuentro de confirmandos con el señor arzobispo. Nace como una iniciativa directa del señor arzobispo, que quiere tener un encuentro con ellos en la Basílica del Prado, allí en Talavera, ¿no? Y a partir de ahí pues empezamos a trabajar conjuntamente la Delegación de Juventud y la Delegación de Catequesis para desarrollar esta actividad, que la tendremos con vocación de perpetuidad el 18 de marzo, ¿no? Siempre va a ser en Cuaresma y este año ese día, y allí en Talavera una jornada principalmente para los que se van a confirmar este año. Don Francisco Cerro Chávez ha manifestado en una carta que ha dirigido a los catecúmenos que el objetivo fundamental de esta iniciativa suya es celebrar la fe y hacerlo como una gran familia que somos. A las 10 de la mañana comenzará este encuentro con la acogida y la salida en peregrinación a la Basílica de Nuestra Señora del Prado, una jornada que tendrá la Virgen en el centro. Yo pensé que tendría que ser en un santuario dedicado a la Virgen, que tenga mucho arraigambre en la religiosidad del pueblo sencilla, ¿no?, popular. Y ya teníamos Urda, que iban los adolescentes, tenemos Guadalupe, que está siendo un éxito con todos los planteamientos y los encuentros, por ejemplo, que está teniendo los jóvenes. Pensaba también en Fátima, con las familias, ¿no? O sea, digo, ¿por qué no un santuario? Y pensé en el Prado. Allí los jóvenes participarán de una catequesis sobre los óleos que le entregarán al prelado toledano y serán bendecidos en la misa crismal. La jornada finalizará con un acto mariano. En su carta, el señor arzobispo de Toledo ha destacado la importancia para la Iglesia de estos jóvenes que han decidido confirmarse. Un chico y una chica que hoy se quiere confirmar, auténticamente es valiente, ¿eh? Y auténticamente no tenemos que sospechar nada de que no tiene las cosas muy claras, ¿no? Porque no le van a ayudar sus compañeros a veces, ni a la realidad que vive, y a veces ni siquiera a su propia familia, ¿no? O sea, decir, o por lo menos lo van a dejar, pero nada más, ¿no? 420 jóvenes que se confirmarán a lo largo de este año participarán en este primer encuentro de confirmandos con el señor arzobispo de Toledo, que se celebrará este sábado 18 de marzo en Talavera de la Reina. Prisión provisional comunicada y sin fianza para el detenido por el crimen del polígono. Tras tomarle declaración, el juez ha decretado su ingreso en prisión. Se le imputa de forma provisional el delito de homicidio doloso. El procedimiento se sigue instruyendo en sede judicial. Está acusado de matar a puñaladas a un joven de 31 años con el que había salido de fiesta y en presencia de una tercera persona. La autopsia determinará qué tipo de arma empleó, aunque según publica la tribuna los agentes no encontraron el arma homicida
en el registro domiciliario que provocó graves disturbios en el barrio. Más noticias. El IPC se mantuvo en febrero en el 6,9% y Castilla-La Mancha continúa siendo la comunidad más inflacionista de toda España. Un aumento generalizado de los precios aún más acusado en la alimentación. La cesta de la compra ha subido un 17,5%. No hace falta que lo diga estadística, todo es más caro hoy que hace un año y hacer la compra se ha convertido en un lujo para muchas familias. Castilla-La Mancha sigue siendo la reina de la inflación. En febrero se mantuvo en el 6,9%, una décima menos que el mes anterior. Se contiene de manera general la subida de precios, pero se disparan los de la alimentación. La anunciada bajada del IVA en los productos de primera necesidad no se refleja en nuestros bolsillos y la cesta de la compra se ha encarecido un 17,5% respecto a febrero del año pasado, el mayor de los últimos 20 años. Pero ¿cuáles son los alimentos que más se han disparado? El INE publica la lista de unos 200 productos que lidera el azúcar, un 52% más caro que hace un año. Le siguen la mantequilla, el aceite de oliva, la leche, los huevos, el queso o el papel y sus derivados. Todos ellos han registrado subidas superiores al 30%. Más del 20% se ha incrementado la fruta, las legumbres, las hortalizas o la carne. Cifras que nos obligan a elegir muy bien qué echamos al carrito en el supermercado. El precio de la electricidad también repunta en febrero. La factura se sitúa por encima de los 117 euros de media, a lo que se suma el precio de los carburantes. Aunque llegamos al Ecuador de marzo con cierta estabilidad, llenar hoy el depósito de gasolina nos cuesta algo más de 81 euros y por encima de los 84 si nuestro vehículo es diésel. También aumenta el precio de la vivienda en el segundo mes del año. Comprarnos una casa supone un 3,2% más que en enero. Eso sí, el IPC nos da un respiro si se trata de sectores como el vestido y el calzado o el transporte, que descienden en un 1% su precio. Desde el Partido Popular de Castilla-La Mancha lamentan que la región lidere la inflación desde hace un año. Su secretaria general, Carolina Agudo, culpa directamente de la subida de precios a las políticas socialistas. Y esto es consecuencia, como digo, de una nefasta gestión que hace que con Emiliano García Paje en Castilla-La Mancha los castellano-manchegos cada día seamos más pobres. En Castilla-La Mancha nos cuesta vivir un 15% más de media que en el resto del país. Recuerda que la aprobada rebaja del IVA, como advirtieron los populares, no se refleja en la cesta de la compra. Recetas diferentes las que proponen los sindicatos para hacer frente a la inflación. Comisiones Obreras ha vuelto a reclamar un incremento salarial en todos los convenios colectivos. UGT pide un gran acuerdo que traslade a los trabajadores parte de los excedentes de las empresas. Crear 60.000 empleos al año para los colectivos más afectados por el paro, mujeres, jóvenes y personas con discapacidad. Con ese objetivo, patronal y sindicatos han firmado hoy con el Gobierno de Castilla-La Mancha la Estrategia por el Empleo. Un acuerdo que pone encima de la mesa más de 1.000 millones de euros hasta el 2027. Lo anunció el presidente de Castilla-La Mancha la semana pasada y hoy se ha hecho patente. Sindicatos, patronal y gobierno regional firman una nueva estrategia por el empleo con el horizonte 2023-2027. Un acuerdo dotado con algo más de 1.000 millones de euros que responde al contexto actual de desempleo que afecta directamente a los parados de larga duración, a las mujeres, a los jóvenes y a los discapacitados. Por ello, este documento recoge un ambicioso plan que pretende crear 60.000 empleos al año. 286.000 hasta el 2027. Ya es una noticia, un notición, ya es una barbaridad, es muy importante, pero realmente no estamos hablando del empleo que se va a generar, sino solo de aquel en el que vamos a intervenir porque tiene más difícil las cosas. Los agentes sociales aplauden este acuerdo que quiere abordar las situaciones de desempleo más urgentes y difíciles de solucionar. Por ello, uno de los ejes más importantes de este nuevo acuerdo es la formación. En esta línea, hoy el Consejo de Gobierno ha aprobado destinar 22 millones de euros a los centros de empleo de personas con discapacidad. Una apuesta por el empleo que no será la única. El presidente de Castilla-La Mancha confía en bajar la tasa de paro en la región del 14% al 10% en los próximos 4 años. Y lo quiere materializar también en todos los sectores, entre ellos el sanitario. García Paje ha anunciado el aumento de los contratos COVID. Comprometí que íbamos a estabilizar y a crear 2.000 plazas nuevas
para incorporar e ir reabsorbiendo a la gente que habíamos sido capaces de captar en un momento excepcional, que se incorporen a la rutina. Prometí 2.000, pues van a ser 2.900. Además, ha anunciado que la próxima semana se firmará un acuerdo con Fedeto para rescatar el sector de la artesanía en la capital regional, que ya se quedó fuera de las ayudas fiscales contempladas por la pandemia. La compraventa de viviendas en Castilla-La Mancha baja un 1,58% en enero respecto al mismo mes del año anterior. Son datos publicados por el INE que muestran una mejoría de más de 10 puntos en la tasa interanual. A pesar del descenso en la región, a nivel nacional la compraventa sube un 6,56% si se compara con enero de 2022. En total se realizaron 2.182 operaciones en Castilla-La Mancha, de las cuales más de 2.000 correspondían a viviendas libres frente a las 124 sobre inmuebles de protección oficial. Por comunidades, Navarra, Murcia y la Comunidad Valenciana fueron los territorios donde mejor se comportó la compraventa. La nueva EBAU se pone a prueba. Este martes, alumnos de primero de bachillerato han realizado un examen de la nueva prueba de acceso a la universidad, que comenzará a implantarse en junio de 2024 en aplicación de la nueva ley educativa. 5 centros de Castilla-La Mancha han participado en esta prueba piloto, junto con otras 10 comunidades. Pretende analizar el grado de adaptación de los estudiantes a este tipo de prueba competencial, el tiempo establecido para los ejercicios y la fiabilidad de la corrección, entre otras cosas. Su posterior análisis permitirá tomar decisiones basadas en evidencias en cuanto al modelo de prueba definitivo de cada materia, que se hará en segundo de bachillerato a partir del 2024 y modificar, en su caso, los aspectos que se determinen. Renfe ha emitido más de 60.000 abonos gratuitos o bonificados al 50% en el primer trimestre del año en Castilla-La Mancha. La medida se aplica para usuarios recurrentes de los servicios de media distancia o Avant. La mayoría de los billetes bonificados corresponden a las líneas que unen las diferentes ciudades de la comunidad con Madrid. En total, Renfe ha emitido más de 2 millones de abonos tras la aprobación de esta medida el pasado 27 de diciembre. La gratuidad estará vigente durante todo 2023 y los bonos se pueden conseguir en la app de cercanías o en la web de Renfe. Esta semana se celebra la Semana Mundial del Glaucoma, una patología ocular que se caracteriza por la pérdida de visión. En muchos de los casos, cuando se detecta la pérdida de la visión, está muy avanzada. Por ello, la Asociación de Afectados y Familiares destaca la importancia de un diagnóstico precoz que se lograría si las personas se realizan revisiones oculares periódicamente. Alertan de que cerca de 45.000 castellano-manchegos tienen glaucoma y la mitad no lo saben. A día de hoy no tiene cura, pero existen colirios y medicamentos para frenar esa tendencia hacia la ceguera total. Aseguran que la adherencia al tratamiento suele ser bastante baja y es por ello que a día de hoy sigue siendo una de las principales causas de ceguera evitable. Las obras de rehabilitación de la Casa del Diamantista comenzarán a finales de año. La Confederación Hidrográfica del Tajo ha presentado hoy en Toledo este proyecto que supera los 2 millones de euros y que incluye la recuperación del cauce del arroyo de la Degollada. Termitas, humedades y falta de mantenimiento son algunas de las patologías que sufre la Casa del Diamantista. Este espacio, que aparecía ya en el plano de Toledo de El Greco y que perteneció al joyero que hizo la corona de Isabel II, se convertirá a finales de año en un centro de interpretación del río Tajo y en un nuevo espacio cultural para la ciudad. Pues la casa es una joya, es única, está en un emplazamiento, es singular. Por eso, por su ubicación, por su historia, tiene leyenda, pues está al borde del río. La Confederación Hidrográfica ha presentado hoy el proyecto que supera los 2 millones de euros. Recuperará su terraza idílica, ahora llena de escombros tras la dana, y el patio contará con un lucernario de vidrio para impedir el paso del agua. Una intervención que no será la única. También se actuará en los 15.000 metros cuadrados del cauce en el arroyo de la Degollada, en el que se ha formado un delta tras el paso de la dana.
Entonces, el objetivo de las actuaciones es corregir esa situación, es decir, revertir los efectos de esos procesos que ordinariamente se podrían corregir de manera natural a lo largo de muchos años, pero la actuación de la Confederación pretende hacerlo, evidentemente, en un tiempo mucho menor. Se actuará sobre los taludes, se retirarán las especies invasoras y se eliminarán los vertidos encontrados en el cauce. Además, la Confederación realizará un estudio de las presas ubicadas en los 7 kilómetros del río a su paso por la ciudad para analizar cómo afectan a su dinámica fluvial. Una presentación de los proyectos que se produce horas después de que la Comisión de Explotación del Trasvase haya autorizado un nuevo envío de 27 hectómetros cúbicos al Levante. Desde la Confederación recuerdan que las nuevas normas de explotación tienen un plazo de un año para actualizarse. Este mes se enviarán otros 27 hectómetros cúbicos al Levante. La Comisión de Explotación ha dado luz verde al envío horas antes de que el Ayuntamiento y la Confederación Hidrográfica del Tajo presentaran los proyectos de mejora para el río. Un compromiso cumplido, según la alcaldesa, pero no suficiente. Y por eso seguimos reclamando, donde sea y ante quien sea, la mejora de algo tan importante como es la depuración de las aguas de nuestro río Tajo que llegan a Toledo y, por supuesto, el fin del trasvase. Esto es el eje vertebrador de toda la política del agua que llevamos a cabo y forma parte del ADN de este equipo de gobierno. Nuevo trasvase aprobado a pesar de que el nuevo plan hidrológico ya es una realidad, y es que las actuales normas están en conflicto con el Real Decreto y se dan el plazo de un año para cambiarlas. Los caudales que se establecen son mínimos, no son medios. Es decir, tenemos que estar por encima de esas cifras que establecemos como caudales mínimos. Y cualquier ciudadano puede ver el agua que está circulando porque las estaciones de aforo tienen la información colgada en la web. Y se pueden ver en cualquier momento, cualquier ciudadano puede ver el agua que está pasando por todos los puntos donde tenemos controlados en la cuenca del río Tajo. El 80% de las masas de agua del río están en mal estado. Prueba de ello son los constantes episodios de aparición de espumas a su paso por la capital, que continúan analizando. Del análisis que hacemos en Confederación pues responde a distintas fuentes, ¿no? Tanto con fuentes puntuales de contaminación como en otros casos fuentes difusas, pero también responde a cuestiones físicas, a la existencia de azudes, a la temperatura del agua, etcétera, etcétera. Yáñez confía en que las espumas remitan cuando entren en funcionamiento las 3 depuradoras del sur de Madrid. Primero Toledo. Bajo ese nombre, Julio Comendador ha presentado su nuevo proyecto político, una agrupación de electores con la que quiere presentarse a las próximas elecciones municipales. El hasta ahora concejal y diputado de Ciudadanos ha pedido ya la baja del partido. Un proyecto serio, con cabeza y corazón y a espaldas de las decisiones que los grandes partidos toman en Madrid. Así define Julio Comendador su nueva aspiración política e independiente para las municipales. Respaldado por un grupo de toledanos, el hasta ahora concejal de Ciudadanos ha presentado a las puertas del Ayuntamiento Primero Toledo. Es una agrupación de electores que hoy echa a andar con el objetivo de poner a Toledo en el lugar que se merece. El reto nos apasiona y hacia ahí vamos a ir dando pasos hasta las elecciones municipales del mes de mayo. En 2014 encabezó la lista de UCIN, Unión de Ciudadanos Independientes, pero no logró representación. Sí lo consiguió en 2019 bajo las siglas de Ciudadanos. Comendador asegura que el partido conocía su decisión y que no ha afectado que Esteban Paños vaya a ser el candidato a la alcaldía. De hecho, ya ha solicitado su baja del partido, pero no confirma si dejará el acta de concejal y de diputado. Lo dejo en manos de lo jurídico, por así decirlo. Voy a hablar con los técnicos de la Diputación, con los técnicos del Ayuntamiento de Toledo para ver la mejor manera de hacer esto sin montar ningún espectáculo, porque estamos en tiempos ya electorales y yo me pondré a disposición de lo que me digan los técnicos. Comendador no ha desvelado quién le acompañará en este proyecto, en el que sí estará la guía Laura García. Primero Toledo necesita 1.500 firmas para presentarse a las elecciones y habrá que esperar al 28 de mayo para saber si en la ciudad hay espacio para una agrupación de un marcado carácter municipalista. La fe se hace cultura y se pone al servicio del pueblo. Son palabras del señor arzobispo de Toledo durante la bendición de la obra de Nino Longobardi.
La ascensión ya puede contemplarse en el mirador de San Juan de los Reyes. La ascensión de 4,5 metros de altura se puede contemplar a partir de hoy en la explanada de San Juan de los Reyes. La obra del escultor italiano Nino Longobardi ha sido donada al Arzobispado de Toledo por el coleccionista de arte Roberto Polo. Don Francisco Cerro Chávez ha sido el encargado de bendecir la escultura. Pues tiene su encanto, su belleza, su arte, y la fe siempre se ha hecho cultura. Y en este sentido pues expresa, ¿no?, una vez más esta inmensa cultura que significa el patrimonio que tenemos y que significa al servicio de todo el pueblo, al servicio de toda la gente. La obra fue diseñada en el año 2000 y ha sido fundida en bronce patinado en verde. En la ascensión, Cristo se encuentra encerrado en un círculo que hace referencia al nacimiento, muerte y resurrección que nos salva y nos regala la vida eterna. Él concibió esta escultura como el nexo de unión entre la vida y la muerte, el principio y el fin. Un Cristo que, citando a Longobardi, es el eje inmóvil de la rotación del ciclo del devenir. Con esta escultura y la instalada en la Puerta del Cambrón, que honra a los fallecidos por el COVID-19, se quiere aumentar el protagonismo del arte contemporáneo en la ciudad. La escultura ya comparte espacio con la Inmaculada Concepción del toledano Cecilio Béjar en un lugar realmente especial. El Cristo, que extiende sus brazos al cielo, regalará cada tarde fotografías únicas con la puesta de sol. Es el coro y orquesta que mañana ofrecerán un concierto en Illescas, concretamente en el Santuario Virgen de la Caridad y organizado por la Real Hermandad de Infanzones de Illescas. Este coro es el conjunto vocal más grande de la Right Country Day School, una escuela preuniversitaria de Nueva York. Los integrantes son estudiantes norteamericanos con edades de entre 14 y 18 años y ya han actuado con diferentes orquestas profesionales. En los últimos años el coro ha realizado giras por Polonia, Inglaterra, Holanda, Austria o Hungría y en la actualidad están realizando una gira de actuaciones por España. Un concierto de música sacra que comenzará a las 7 de la tarde y la entrada es gratuita. ¿Cómo podemos cuidar el órgano más importante del ser humano? Es lo que tratarán de descubrir los alumnos de bachillerato en la Semana del Cerebro, que vuelve a celebrarse tras la pandemia. El Hospital Nacional de Parapléjicos abre sus puertas para acercarnos los últimos avances de la neurociencia. Cuidar el cerebro para vivir más y también mejor. Es algo que se nos repite una y otra vez, pero pocas veces hacemos caso. La gimnasia del cerebro debería ser diaria, al igual que practicamos deporte o comemos sano. Llevar una vida saludable ayuda, pero hay que poner en práctica pequeños consejos para mantener activa nuestra mente. La importancia que tiene el cerebro en tu cuerpo. Entonces se les habla sobre todo de como consejos para cuidarlo. Pues buena alimentación, dormir bien, que son cosas básicas que se supone que todos sabemos, pero al final nadie hace. Entonces se hace mucho hincapié en eso, en la importancia del cerebro, en el funcionamiento de nuestro cuerpo, que la lesión medular no es solo una lesión en la médula, sino que afecta a todo el funcionamiento del cerebro. Es la premisa de la que este año parte el Grupo de Divulgación Científica del Hospital Nacional de Parapléjicos para celebrar la Semana del Cerebro. Por estos laboratorios pasarán cerca de 100 jóvenes de diferentes institutos de Ciudad Real, Toledo e incluso Madrid y Zaragoza, atraídos por las numerosas investigaciones y avances que aquí se desarrollan y que hacen de este lugar un hospital de referencia. Pero también los alumnos de primero y segundo de bachillerato podrán descubrir los testimonios de boca de los pacientes. Sí, son alumnos de bachillerato la mayoría de ciencias de la salud, entonces lo que se hace en los laboratorios ya algo han tenido contacto, pero con los pacientes nunca, la mayoría nunca han tenido contacto con un paciente de lesión medular, entonces es lo que más les impacta, porque además les cuenta su propia experiencia y es lo que más les impacta, los testimonios. Un itinerario completo que acerca el conocimiento a estos jóvenes que la mayoría ya se ha decantado por la rama de las ciencias, pero que puede impulsarles a la investigación científica que es tan gratificante, como nos cuenta Inmaculada, que trabaja en el laboratorio de neuroinflamación. Ahora mismo estamos con una terapia de autoanticuerpos para ayudar a la mejora en la lesión medular. En el primer año de lesión medular es cuando más mejora se produce,
Entonces estamos viendo a ver cómo autoanticuerpos favorecen esa mejora o no. Una forma de animar y despertar vocaciones entre los más jóvenes para que los proyectos salgan adelante y puedan dar sus frutos y ayudar a los pacientes con lesión medular. Han conocido el románico en Soria, han degustado los productos típicos de la Alcarria y aún les quedaba por disfrutar de las vistas desde la iglesia de San Ildefonso. 80 alumnos del Colegio Diocesano Virgen de la Caridad también han pasado hoy por nuestros estudios para conocer cómo funcionan los medios de comunicación. Tiene por lema el colegio "Nunca caminarás solo", y la visita hoy a la radio es ejemplo de lo bien que saben ponerlo en práctica. El Colegio Diocesano Virgen de la Caridad de Illescas cuenta con cerca de 1.500 alumnos entre infantil, bachillerato y FP. 80 de ellos, una pequeña representación, nos ha hablado de lo mucho que le gusta ir a clase. A mí lo que más me gusta es pasar tiempo con mis amigos y, como han dicho todos mis compañeros, hacer salidas, porque me parece que no son salidas normales, sino salidas mucho más divertidas, porque vemos sitios que a lo mejor no vemos en la calle. Para las chicas vamos a empezar un torneo femenino de fútbol. ¿Sí? Y también pues hacemos algunas cosas colectivas. Con don Manuel, por ejemplo, nos ponemos en grupo y trabajamos todos juntos las tareas que son diferentes a las que hacemos en otras clases. Porque un colegio es mucho más que un centro de formación en el que aprender asignaturas. Es un lugar de encuentro y convivencia en el que estos niños que hoy llenan el estudio con sus risas preparan la persona que serán mañana. Al fin y al cabo, las personas que hay, porque los amigos pues te hacen una persona mejor. Bueno, también aparte de los compañeros, como ha dicho Rubén, de los profesores, porque siempre son muy cercanos a ti y siempre tienes lo que necesitas con ellos. Y en ese camino, junto a sus profesores, un sinfín de actividades. También conocer los estudios de Radiotelevisión Diocesana y cumplir con una tradición que la pandemia nos había hecho perder. Las actividades que hacemos ya fuera y dentro son muy guays. Y también los profesores que nos ayudan un montón y todo el personal que tenemos allí. O sea, que estás contenta de tu colegio, mucho. De ir a este cole, ¿sí? ¿Y de los amigos? También, un montón. No solo han estado aquí, se han subido a las torres de la iglesia de San Ildefonso a disfrutar de las vistas y han acudido al seminario, dentro de las muchas visitas que este curso les ha regalado. Cuando fuimos a la Alcarria fue una excursión muy buena porque subimos un monte y fue muy divertida. Sí. Y luego fuimos a Soria, que fue mi excursión favorita porque nos dieron mucha libertad. Vimos una iglesia muy bonita, estaba nevando encima, fue muy maravilloso y bueno, y ahora está en Toledo, que resulta muy buena. Hoy hemos puesto a su disposición el medio más especial, capaz de servir de vehículo de información, de entretenimiento, pero también sinónimo de compañía, cercanía, la radio. Un pueblo presentó a tus abuelos. Te enseñó a besar, te bañó en su río y dicen que hasta te hizo bailar. Tu pueblo te lo ha dado todo y solo te pide una cosa. Al hacerte cliente de Eurocaja Rural, nos ayudas a mantener abiertas oficinas en cientos de pueblos y barrios. En este vaivén de temperaturas en el que nos encontramos, hoy ha tocado que bajen, pero mañana que suban. La diferencia entre unas y otras es de hasta 5 grados, pero la mayoría sigue encantado con este tiempo primaveral que hace florecer plantas y árboles antes de lo que les corresponde y que nos invita a salir de paseo. Pero llegar la primavera no ha llegado y no es de extrañar que más tarde vuelva el frío, aunque lo que realmente necesitamos que vuelva sea la lluvia. Mañana en la región tendremos un día de cielos poco nubosos, con algunos intervalos de nubes altas en el norte y temperaturas mínimas que se mantendrán con pocos cambios. Las máximas subirán. Mañana se verán principalmente cielos despejados en Toledo, con el sol como protagonista. El termómetro subirá hasta los 23 grados y como mínima estará en torno a los 5. Así llegamos al final de nuestro tiempo informativo. Gracias por su compañía y recuerden que las noticias vuelven mañana a Canal Diocesano de Televisión. Ahora les dejamos con el programa Enfoque. Feliz noche y hasta mañana.